días. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, hemos coordinado la realización de este ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, que muy próxima a iniciar, es este 19 de marzo. Queremos darle la bienvenida a esta conferencia denominada Principios del Régimen Disciplinario. El Código General Disciplinario fue reformado por la Ley 2094 de 2021 en cumplimiento del fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio de 2020. Con esta decisión, el Tribunal Internacional declaró responsable al Estado colombiano de la violación de garantías consignadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por resultar vulnerados los derechos políticos y judiciales de un ciudadano colombiano. Ordenando a Colombia de esta manera a adecuar su reglamento interno con el ánimo de garantizar imparcialidad y autonomía de los órganos judiciales de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. Es así como ante la entrada en vigencia del Código General Disciplinario con su respectiva reforma, surgen inquietudes frente a la aplicación e interpretación de este nuevo ordenamiento que cambia el sistema inquisitivo que actualmente tenemos por el adversarial como mecanismo de garantía para el disciplinado, lo que implica independencia de los roles de investigación y juzgamiento. Asimismo, se introducen los principios de especialidad y subsidiariedad, con criterios que deberán ser tenidos en cuenta dentro de las decisiones disciplinarias, y sobre estos importantes asuntos versarán estas conferencias el día de hoy, que con el propósito de plantear algunos retos que deberán atenderse para su consolidación de la nueva normativa. El día de hoy tenemos el honor de contar con el acompañamiento de dos connotados expositores, magistrados y académicos. El primero de ellos es el doctor Alfonso Cajiao Cabrera. Actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es abogado, magíster en Ciencia Política con posgrado en Alta Gerencia y Derecho Disciplinario. Ha desempeñado distintos e importantes cargos en la Procuraduría General de la Nación, incluido el Instituto de Estudios del Ministerio Público. El doctor Cajiao también se desempeñó como defensor del pueblo encargado, vicedefensor y secretario general en la Defensoría del Pueblo. Ha sido también magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Sala Disciplinaria del entonces Consejo Superior de la Judicatura. Sabemos hoy que hay una autonomía, una independencia total de la comisión, hoy comisión disciplinaria, lo que antes se llamaba la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. El doctor Cajiao también es autor de distintos textos jurídicos en materia de derecho disciplinario, docente universitario. De igual manera, tenemos también hoy el honor de contar con el doctor José Adolfo González Pérez, magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, abogado, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Penal y Administrativo, autor también de distintos textos jurídicos en materia disciplinaria. Ha sido abogado litigante, funcionario de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación, formador asiduo de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, profesor de varias universidades. Al finalizar estas conferencias, nuestros formadores invitados darán respuesta a algunas de las preguntas que tengan a bien formular a través del chat de participación. Adicionalmente, todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctor Alfonso Cajiao Cabrera, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Mil gracias. Primero,
pues extender un saludo muy cordial a la doctora Marilucero Novoa como directora de la Escuela Judicial, extensivo naturalmente a el doctor José Luis Trujillo Alfaro como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a mi contertulio del día de hoy, mi afecto al doctor José Adolfo González, con quien nos une tantos buenos momentos y de la formación de la Procuraduría General de la Nación, y en especial a todas aquellas personas que, como audiencia ávida del estudio del derecho disciplinario, nos acompañan en esta mañana. Vamos a revisar brevemente, por cuestiones de tiempo, porque, por el generoso concurso de la escuela, y yo sí quiero poner de presente que la inquietud cognoscitiva es un punto muy importante y la escucha, sobre todo de opiniones divergentes acerca de un mismo tema, es absolutamente enriquecedora. De ahí que haberse permitido llegar a mirar nuevamente el principio de legalidad que pareciera tan obvio en algunos eventos, con aquellas manifestaciones claras de que la ley debe ser previa, expresa, pues resultan de mucha utilidad en cuanto a el origen mismo de este principio, porque pues el principio de legalidad es de todos conocidos, aparece la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre, previamente en 1789, previamente a ello, un joven ilustre, abogado italiano de 26 años, el señor César Beccaria, ha escrito un texto que posteriormente va a formar parte de las ideas mismas de la revolución. Y de hecho, el último capítulo de la Declaración de los Derechos del Hombre es el planteamiento que ha hecho Beccaria en su famoso libro, texto escrito anónimamente en principio, de los delitos y de las penas, de la existencia de unos presupuestos normativos que deben ser definidos con anticipación a la verificación de la conducta de una persona. Pasando de ello, es importante dar un salto cuantitativo a la historia nuestra, a la historia colombiana, al registro de dos principios muy importantes que se dan en los albores de la Constitución republicana, es decir, del nacimiento de la institucionalidad colombiana. Es un hecho por todos conocidos la multiplicidad de textos constitucionales que se registraron en el siglo XIX. Uno puede hablar de la Constitución de Cúcuta de 1821, de la Constitución del 30, el 32, etc. Pero a partir de 1886, en el momento en que nosotros reestructuramos ya lo que va a ser nuestro Estado moderno, después de una configuración relativamente violenta, en donde se presentaron tensiones entre el sistema federal y el sistema centralista, la libertad religiosa, etcétera. Pero pues dentro de este proceso que inicia como una centralización muy importante de las funciones en cabeza del presidente de la República y una bogotanización de la institucionalidad pública que todavía se critica hoy en día, el centralismo. En 1886 adoptamos un nuevo estatuto constitucional en aras de resolver unos conflictos regionales importantes que habían surgido conforme al modelo constitucional de la Constitución de Río Negro en 1863, se produce una unificación no solo administrativa y en búsqueda de una de las más difíciles de todas, unión geográfica, se produce la adopción de varios sistemas legislativos que estaban dispersos en los diferentes estados. Entonces, en 1886, todos conocemos Núñez, Miguel Antonio Caro, el Congreso Nacional Constituyente, que redacta la Constitución, los delegatarios de los diferentes estados, que se van a llamar ahora departamentos. Aparecen dos leyes que son clásicas y que debemos recordar en este momento porque ese es el origen de estos principios. Y es la Ley 57 de 1887 y la Ley 153 de 1887. ¿Y por qué nos vamos a tan lejos? ¿Y por qué buscamos un horizonte que aparentemente pudiese ser de un pasado que no nos atañe en este momento? Porque desde esa época, la sabiduría de estas dos leyes nos indicaron la existencia de algunos principios, entre ellos el principio de especialidad. Sobre ese principio vamos a basar nosotros el análisis del artículo 4 sobre la legalidad. ¿Por qué ello?
porque la incidencia que tiene el principio de legalidad en materia disciplinaria y en particular en la definición de lo que son las faltas gravísimas, graves y leves, tiene una trascendencia capital. Y si uno entiende inicialmente por qué existe un principio de especialidad, no tiene ningún problema con las definiciones o las diferenciaciones que existen entre los presupuestos de las faltas gravísimas y de la forma como se estructuran las faltas graves y las faltas leves en materia disciplinaria a través de la infracción de los deberes. Y haremos una brevísima comparación con otro estatuto. En las fuerzas militares y en la Policía Nacional, usted encuentra que el sistema de imputación es un sistema de carácter cerrado porque ellos tienen definidos catálogos de faltas gravísimas, graves y leves. En materia disciplinaria de la administración pública para el sector civil de la administración, ello tiene una pequeña diferencia en cuanto que tenemos una taxatividad de las faltas gravísimas, lo cual establece un catálogo de carácter cerrado, en tanto que la configuración de las faltas graves y las faltas leves implica necesariamente la cita de los deberes como tales. Vamos para allá. La Ley 57 de 1887 adopta al año siguiente de la Constitución de 1887, que es de agosto de ese año, es decir, en los albores de 1887, al año siguiente, el presidente empieza a resolver buena parte de los inconvenientes que han generado la situación que se tiene, una situación relativamente caótica. A este proceso se le llama regeneración, pero en esta ley lo primero que se hace, y por favor yo siempre he pedido la lectura de estos textos, ley 57 de 1887, en su artículo primero lo que hace es adoptar como legislación de la República de Colombia el Código Civil que el Estado Soberano de Santander ha adoptado en 1873. Este código, a su vez, el Estado Soberano de Santander, 1873. Este código ha sido una copia del Código Civil chileno, que en 1854 ha hecho Andrés Bello, los grandes venezolanos de la historia. Andrés Bello ha hecho para el Estado de Chile. Y de ahí, pues, todas las instituciones de los bienes, de la accesión, de la prescripción, etcétera, etcétera, que nos han sido tan importantes y que nos han sido trascendentes, porque es, aparte del derecho civil, donde empiezan a nacer las demás instituciones. Pudiésemos llamar al derecho civil y al Código Civil colombiano de esa época la mater scientia, el mater juris. A partir de ellos aparecen todos los demás dispositivos, el Código de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código del Menor, el Código de Minería. Todas estas estructuras empiezan a separarse paulatinamente en décadas posteriores a su adopción, empiezan a separarse y a generar estatutos autónomos hoy en día. El Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo era verificado como si fuese el incumplimiento de contratos de carácter civil, la huelga era un incumplimiento, y ustedes ven, sobre todo en la década del 70, la paulatina separación, el régimen del Estado civil, etcétera, etcétera. Esa ley 57 de 1887 tiene un artículo quinto, que dice, voy a leer textualmente de un ejemplar del Código Civil que tengo bajo la pantalla, de la ley. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella. Recuérdese que el Código Civil ha sido el estatuto más estable que se ha tenido. De hecho, dentro de él mismo estaba el título tercero de la Constitución Política, o sea que hubo un momento en que el Código Civil tenía una entidad legal tan importante como la misma Constitución, cuestiones de la historia. Pero ese artículo quinto que estamos revisando dice, si en los códigos se adopten o hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes, y aparecen dos reglas. La primera, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. Prefiero leerlo de nuevo. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. El numeral segundo ya empieza a decir que cuando las disposiciones se refieran a una misma generalidad o a una misma especialidad, se aplicará y entren en contradicción, se aplicará
la norma posterior. Entonces, la regla es relativamente sencilla. La disposición especial prefiere a la disposición general. Primero, y si dos disposiciones especiales están en un mismo código y son contradictorias, se prefiere la del artículo posterior. Y si dos disposiciones de carácter general, dos disposiciones generales, entran en contradicción en un mismo código, se prefiere la posterior. ¿Por qué? Porque si una es especial, no hay lugar a mirar cuál es posterior o anterior, porque la prelación siempre se da sobre la ley especial. Y entonces, sobre este presupuesto, queremos iniciar en el sentido de que el artículo 4 sobre la legalidad de la 1952, cuyo texto es muy similar en cuanto a la base al artículo 9 del Código Disciplinario Único, es la definición de precisamente estos principios de especialidad, donde se introduce también el principio de subsidiariedad. Entonces, fíjense ustedes que ya podemos hacer intuiciones de cómo funciona el principio de legalidad en torno a la definición que está haciendo. Cuando nos dice los destinatarios de este código solo estarán sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén previstos como falta en la ley vigente al momento de su comisión. Esto es algo que nosotros conocemos desde hace muchísimo tiempo. La definición de la falta está, por lo menos modernamente, para aquellas personas que llegaron al derecho disciplinario después del 2002. Yo tuve el privilegio de llegar al derecho disciplinario desde el año 91. En consecuencia, finales del 90, comienzos del 91. En consecuencia, tuve el privilegio de conocer las disposiciones disciplinarias previas a la famosa Ley 200 del 95. Y eso fue lo que nos dio el entendimiento que pretendemos traspasar a ustedes. Mucha humildad, por supuesto. Y es que cuando usted encuentra el artículo 23 de la ley 734, cuyo equivalente es el 26 de hoy en día, le dicen la falta constituye falta disciplinaria, el incurrir en cualquiera de las conductas previstas en este código como extralimitación de funciones, infracción de deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses e impedimentos. Pero eso ya lo sabemos nosotros. Se repite el mismo esquema en el artículo 26. Pero ¿qué es lo que sucede con este principio de legalidad? Que se introduce primero una frase espectacular en el final del inciso primero. Leo, la preexistencia también se predica de las normas complementarias. Por primera vez aparece consagrado normativamente la existencia de las normas complementarias, algo que nosotros sabemos hace muchísimo tiempo. ¿Qué es una norma complementaria? La forma como los tipos disciplinarios están redactados, tanto los de las faltas gravísimas como los de deberes y prohibiciones, siempre remiten a una disposición externa al código. Fue objeto de burla por allá en el año 97, 98, cuando empezaba la aplicación de la ley, los primeros foros que planteaba en aquel entonces el recientemente creado Instituto de Estudios del Ministerio Público, que lo fuera con la ley 201 en julio de 1995, la ley 201 del 95 de estructura orgánica de la Procuraduría, el establecimiento de que el código en últimas no es único, porque un código es una compilación relativa a disposiciones del mismo género dentro de una normatividad y el código remite siempre a disposiciones externas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El principio de legalidad en materia disciplinaria abandona la pretensión del racionalismo clásico de que todas las conductas deben estar completamente regladas en un solo cuerpo normativo. Y ello no afecta de arbitrariedad el proceso de tipicidad disciplinaria. Es decir, que usted tiene una norma dentro del código y sale a otra norma externa, pero nunca aplica un criterio subjetivo por fuera. Una norma dentro del código y otra norma externa, las dos se complementan y el asunto es normativo. Cuando a mí me dice una disposición, violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y después aparece otra que dice, las inhabilidades del alcalde son estas, cuando usted las une, tiene completa la proposición jurídica. Entonces, en esto no debe haber mayores preocupaciones al respecto. El segundo punto
tiene que ver con que en materia disciplinaria se ha adoptado un sistema de lo que se conoce como número abierto. Y es que en derecho penal y en derecho disciplinario existen diferencias puntuales en torno a los elementos constitutivos de la conducta que define la acción. ¿En cuanto a qué? En cuanto al dolo y a la culpa. Únicamente frente a eso. Entonces hablan de numerus apertus, numerus clausus. ¿Qué significa esto? Que el sistema de número abierto le permite a la autoridad disciplinaria determinar en cada caso particular y concreto, dependiendo de la ontología de la falta, de la modalidad de la acción, si ella admite dolo o culpa. El sistema de número abierto o número cerrado no hace relación a la taxatividad de las faltas disciplinarias. Hace relación específicamente al elemento de culpabilidad, como le decía, como elemento constitutivo estructural de la conducta. De manera que esa no debe ser una preocupación para nosotros, es solamente la lectura del verbo rector. Y uno tiene absolutamente claro que hay conductas que no admiten culpa, como por ejemplo el incremento patrimonial no justificado, o el acoso laboral, o el acoso sexual. No son conductas producto del descuido, son conductas producto de la intención. Y entonces ahora entramos brevemente en el asunto que nos lleva hasta acá y al cual le hiciéramos una introducción tan relativamente larga, el principio de especialidad. Enunciárselos desde una vez. Las faltas gravísimas son especiales. ¿Por qué decimos eso? Por la historia. No hay que hacer ninguna clase de discusión. Cuando usted revisa el artículo 15 de la Ley 13 de 1984, tiene absoluta claridad del planteamiento que estamos haciendo. ¿Cómo funciona eso? Dentro de los sistemas disciplinarios que existían para esa época, que habían iniciado con el decreto 2400 del 68 a nivel de la administración pública colombiana, con el decreto 250 de 1970 a nivel de la rama judicial colombiana, las faltas eran solo dos, graves y leves. ¿Y cómo se estructuraban? Se estructuraban a través de la infracción de un deber. ¿Por qué nadie recuerda esas normas? Porque en aquel entonces no existían catálogos tan amplios como los de hoy en día de faltas que daban lugar a la separación del servicio. Dicho de otro modo, la lectura de la importancia del derecho disciplinario cambia a partir del 2002 en atención del incremento de las sanciones, pero en particular del incremento relacionado con la inhabilidad que acompaña la sanción de destitución. Nadie se preocupaba por esto. A las personas uno les hablaba de derecho disciplinario y como que sí, como que no. Antes de 1991 no existía un organismo tan poderoso como la Procuraduría General de la Nación. Había unas comisiones de personal, el derecho, la responsabilidad disciplinaria se ejercía a través de un funcionario comisionado que presentaba un informe evaluativo al respectivo jefe y en verdad la importancia de esto solo la conocíamos quienes estábamos al interior de las instituciones del Ministerio Público, en particular en la Procuraduría y en las personerías. Posteriormente, para 1991, sale del Ministerio Público la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué decía el artículo 15 de la Ley 13 de 1984? Las faltas graves darán lugar a suspensión, pero cuando se trate de las siguientes conductas, y entonces enunciaba un conjunto de conductas que curiosamente coincidían con el capítulo de delitos contra la administración pública que había sido inaugurado en el famoso decreto 100 de 1980, que es el Código Penal. El Código Penal que va a reemplazar el Código Penal de 1936, sobre el cual se habían hecho una gran cantidad de comisiones y era un producto terminado en donde empezábamos a hablar del finalismo, del causalismo, etcétera, etcétera. En su momento, el decreto 100 del 23 de enero de 1980 es el Código Penal. Entonces, ¿qué hace el artículo 15 de la Ley 13 del 84? Enlista las mismas conductas. Incluso puede resultar para alguien criticable, se copió el Código Penal, de acuerdo. Entonces,
estas conductas que eran prevaricato, cohecho, cohecho impropio, celebración ilícita, contratos, todos estos tipos penales, dice la norma, cuando se trate de estas conductas, la sanción será de destitución. Entonces, fíjense ustedes cómo era el asunto. Había dos clases de faltas graves. Faltas graves a las que llamábamos propiamente dichas, que daban lugar a la sanción de suspensión, y faltas graves que coincidían con la descripción de los tipos penales, es decir, que recibían un reproche sancionatorio un tanto más fuerte en atención al deber que estaban protegiendo, con el resultado natural de la separación del servicio del servidor público que las cometía. En aquel entonces no se usaba la expresión servidor público, sino empleado oficial. Empleados oficiales que se dividían en empleados públicos y trabajadores oficiales. Y entonces, ¿qué es lo que pretendemos probar? La existencia de dos categorías de faltas graves que se van a convertir en 1995 en faltas gravísimas. ¿Por qué? Porque aquellas que fueren de la ley 13 del 84, faltas graves que daban lugar a destitución, se convirtieron en faltas gravísimas. Y por eso usted tiene la característica de las faltas gravísimas hoy. La primera, son taxativas. La segunda, son especiales. Y la tercera, dan lugar a la sanción de destitución. Por eso cuando leemos el artículo 4 y dice en el inciso segundo que la labor de adecuación típica se someterá a los principios de especialidad y subsidiariedad, tenemos un problema completamente resuelto de algo que iniciara en 1984 con el principio de especialidad. Por lo tanto, el sistema de número abierto y número clauso no tiene nada que ver con la taxatividad, tiene que ver con el estudio en particular de cada una de las faltas, independientemente de que ellas sean gravísimas, graves o leves, en relación con el aspecto de la culpabilidad como elemento constitutivo. En tanto que cuando hablamos del principio de especialidad, hacemos la diferenciación y la distinción entre las faltas gravísimas, graves y leves. ¿Y ello por qué? Porque están definidas claramente por el legislador. Entonces, cuando usted tiene una norma que se refiere a un asunto especial, como es la gravísima, contra una norma que se refiere a un asunto de carácter general, como es la grave, ¿usted qué debe preferir? La norma que es especial. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo, quien les habla formó parte de la comisión de redacción. Los primeros 66 artículos de la ley disciplinaria fueron redactados, se le dio a la Defensoría del Pueblo. Todo esto se puede probar con las actas de la famosa comisión de reforma que fue convocada por el Procurador General de la Nación en compañía del Defensor del Pueblo en abril de 1996, y ello para establecer que la especialidad supone entonces que el giro que una autoridad disciplinaria debe realizar frente a una conducta a investigar es primero el agotar la conducta ubicable dentro de los artículos 52 a 65, que fueron agrupados por unidades temáticas en cuanto a derechos humanos, contratación, presupuesto, hacienda pública, moralidad administrativa y finalmente el régimen penitenciario, que no se tocó en absoluto eso. No podíamos nosotros desde una comisión de reforma disciplinaria desestructurar el sistema penitenciario colombiano, como en efecto no se hizo. Entonces, el primer ejercicio que usted debe hacer con base en la especialidad es revise si la conducta es una falta gravísima. Ahí está en concreto el asunto. Y las faltas gravísimas no tienen ningún inconveniente porque, si bien es cierto, toda falta es de suyo la infracción de un deber, para la estructuración típica de una falta gravísima, usted no necesita la cita específica del deber. No obstante, la técnica y el prudente proceder frente al derecho de defensa implica que usted debe hacerlo. Pero si no lo hace, ello no compromete en absoluto ni la estructura de la falta disciplinaria como tal, ni tampoco el derecho de defensa de una persona. Asimismo, viene el segundo principio, subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es dentro de un sistema dialéctico el complemento del principio de especialidad.
Lo que no es especial tiene que seguir a un segundo plano. Por eso hablamos de lo subsidiario. Lo subsidiario es lo que no es especial. Entonces, ahí tiene clara incidencia un artículo que nosotros colocamos precisamente de último, porque la ley disciplinaria en el artículo 48, la 734, tenía un inconveniente complejísimo, y es que usted encontraba en el numeral primero del 48 las conductas objetivamente descritas como delitos relacionadas con el servicio público, es decir, la tipicidad penal como insumo de la tipicidad disciplinaria. Pero resulta que siempre se predicó la independencia del derecho disciplinario, del derecho penal, y la primera conducta, la primera descripción de falta disciplinaria son las normas del derecho penal. Entonces, si usted observa el artículo 65, nosotros variamos eso. ¿Y por qué lo hicimos? Porque si usted revisa el artículo 48, va a encontrar que en el numeral primero se le habla de delitos, de hechos punibles, pero posteriormente usted encuentra, por ejemplo, en el numeral 56, la falsedad en documento. Y usted va a encontrar en otro artículo el constreñimiento ilícito. Entonces, si el primer artículo habla de una cosa, de decir al derecho penal, y hay otros artículos que le hablan a ustedes de suministrar documentos con contenidos a la realidad, ¿cómo resuelve el problema entre los dos artículos? Pues habla del principio de especialidad. Entonces, si una persona aporta documentos con contenidos contrarios a la realidad para obtener posesión, usted no lo disciplina con el artículo 48.1, sino con el 48.56, porque usted tiene claro el principio de especialidad. Y entonces, con este artículo 65 de la ley 1952, volvemos ya a, primero, hemos agotado el principio de especialidad. ¿Cuál es? Revise si la conducta entra dentro de estos 15 catálogos de faltas que van del artículo 52 al 65, perdón. Y si no los encuentra ahí, entonces ahí sí puede operar el principio de subsidiariedad. Y el texto del artículo 65 se lo dice de una manera extraordinariamente clara. Leo, artículo 65 de la ley 1952. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar objetivamente una conducta. Entonces, ¿cómo resuelve usted el principio de especialidad? De la manera más sencilla del mundo. Cuando llegue la queja, revise si ella cabe dentro de las faltas gravísimas. Si no la encuentra como falta gravísima, no es falta gravísima. Segundo, subsidiariamente tendrá que ir al Código Penal. Y si no encuentra la conducta en el Código Penal en el capítulo respectivo, porque recuerden que hablamos de deberes funcionales, entonces difícilmente una persona que haga movimiento de hitos fronterizos, que es un delito, habrá una falta funcional. Primero vaya al catálogo de faltas gravísimas, después vaya al Código Penal, y si no lo encuentra en el Código Penal, entonces sí irá a la respectiva enunciación de los deberes que están en el artículo 38, las prohibiciones que están en el 39, en un entendido claro de un artículo que lo resume todo, que es el viejo texto del artículo 50 de la ley disciplinaria de la 734, que lo encuentras tú ubicado en el artículo 67. Y es donde le dice, constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de funciones o la incursión en prohibiciones. Y observe una cosa muy particular. Si usted compara el artículo 67, 67, con el 26, va a encontrar una cosa muy simpática, que el 67 no registra las inhabilidades y las incompatibilidades. ¿Por qué? Porque la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades está por ahí en el 54-55, lo que quiere decir que es una norma especial. Y por eso es que el artículo 67 termina diciendo, cuando una conducta esté al mismo tiempo como deber o prohibición y esté en el catálogo de faltas gravísimas, es una falta gravísima. Solo dejará de serlo cuando la conducta no ingrese en ninguno de los catálogos A, desde el 52 al 65 de la ley disciplinaria, y B, cuando esté en el Código Penal.
Sé que he sido supremamente veloz. Doctora Mari, con esto terminamos. Lamento tener que finalizar sin poder contestar preguntas, pero por cuestiones de la manera como se nos corrió el horario, no pudimos hacerlo. Ratificando el honor y el gusto que es estar con todos ustedes, ojalá podamos vernos presencialmente para estrechar la mano de cada uno de ustedes. Ha sido un honor para mí estar con ustedes. Un abrazo gigante. Que estén muy bien. Doctor Alfonso Cajiado, le expresamos nuestro agradecimiento por la conferencia tan clara, ponderada sobre este tema tan importante. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Adolfo González Pérez, quien va a hacer su exposición. Es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Diana Marina Vélez Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a mi compañero de videoconferencia, el honorable magistrado doctor Alfonso Cajiado Cabrera, a los demás magistrados y magistradas de la Comisión Nacional y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, a todos los compañeros y compañeras de la rama judicial, incluso saludo especial a cada una de las personas que se han unido a esta videoconferencia, saludándolos desde la bella ciudad de Montería. Voy a proceder a compartir pantalla, iniciando por destacar que las posturas que realizo en esta videoconferencia son desde el punto de vista o el cumplimiento del bello rol como formador, más no como funcionario judicial, por lo tanto no compromete la postura jurídica de la corporación a la cual hago parte. Nos correspondió hablar de un tema importantísimo sobre los principios en el Código General Disciplinario. Se propone la siguiente agenda, una rápida noción de qué es un principio, cuál es la noción de los principios, y abordaremos la dignidad humana, la doble conformidad y doble instancia y la división de roles, destacando aspectos muy novedosos en el nuevo Código General Disciplinario en torno a estos principios. Por primera vez, la dignidad humana no es que se haya positivizado en el régimen disciplinario, sino que por primera vez se ubica en el primer artículo de la codificación disciplinaria, como lo procederemos a explicar, y sí, por primera vez se positiviza los principios en el régimen disciplinario en Colombia de la doble conformidad y la doble instancia y la división de roles. La doble instancia, ya vamos a explicar por qué, porque con Ley 734 de 2002, inclusive con la Ley 1952, se mantuvo procesos de única instancia. Ya con la 2094 se dio una enmienda en torno a lo que concierne a que ya no pueden haber procesos de única instancia, como son los que se le adelanta la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra magistrados de tribunales excepcionales y la división de roles. Empezamos por afirmar que es claro que el Código General Disciplinario es un estatuto de principios y reglas, como se destacó, hace un importante énfasis en los principios novedosos, principios importantes, y por ello es necesario referir a la noción de principios. ¿Qué son los principios? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición? Ello depende de la filosofía, de la escuela, del autor al cual nos matriculemos. Hay muchísimas cantidades, cualquier cantidad de definiciones, de conceptos, de nociones, de principios y de reglas. En lo particular, y no pretendo con que cada uno de ustedes acepte esa definición, pero en lo particular acudo a la filosofía alemana del profesor Robert Alexis. En el libro El concepto y la validez del derecho expone un concepto sobre los principios y las reglas, encontrando que los principios son mandatos de optimización, son comandos, son órdenes que el legislador o la salud de la norma imprime, da para que algo se realice en la mejor y mayor medida atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídicas. A diferencia, las reglas son mandatos definitorios
eso significa que se cumplen o no se cumplen, son de aplicación de todo o nada, a diferencia de los principios si tienen unos grados de aplicación. Por ende, los principios no tienen una jerarquización per se. No se puede decir que un principio es más importante que otro per se, sino que ello depende del análisis y la aplicación del mismo en cada caso en concreto. Las reglas sí tienen un peso, como bien lo explicó el doctor Alfonso Cajiado, hay unas reglas de mayor jerarquía que en caso de colisión o tensión, pues se aplicarán estas, después la especialidad y después la temporalidad, atendiendo que se presentan antinomias de segundo grado. Y frente a las antinomias de primer grado, cuando se trata de los principios, hacemos referencia a el test de proporcionalidad que propone el profesor Robert Alexis. Bien, de esta manera, atendiendo esta definición y noción de los principios, se le ha criticado al profesor Robert Alexis que con ese test de proporcionalidad de los diferentes subprincipios de idoneidad, ecuación, necesidad y el test de proporcionalidad en sentido estricto, que toda norma es derrotable por definición, que en ese entendido no tenemos ningún derecho seguro, porque ese sistema de la ponderación puede llevar en determinado momento a que se sacrifique un derecho, a que se sacrifique un bien constitucional, un principio, frente a la prevalencia de otro bien constitucional u otro principio. De esta manera es como decir que todos tenemos derecho a X, a no ser que en determinado evento, en determinado caso, resulte un principio de mayor peso atendiendo una tensión, un choque, una colisión y ese ejercicio de la ponderación, del balanceo. Pues la réplica que se le da a esa crítica, que es una crítica bien sustentada, es que ese test de proporcionalidad reduce el sistema, el aspecto, la facultad de discrecionalidad que tienen los decisores judiciales, que tienen los jueces y las juezas. Reduce ese margen de discrecionalidad y si se hace ese ejercicio hermenéutico de manera clara con los pasos que allí está, entenderá uno que es de una importante aceptación y todo es para lograr la corrección en la decisión. Pues bien, hablamos sobre la especificidad del derecho disciplinario. Se ha indicado por parte de la jurisprudencia y la doctrina que las características del derecho disciplinario hablan sobre la imposibilidad de trasplantar integralmente los principios del derecho penal, ya que el derecho disciplinario se basa en el incumplimiento del deber funcional como fundamento de la responsabilidad disciplinaria. Lo que se está diciendo es que los principios del derecho penal se trasplantan al derecho disciplinario, pero matizándolos, modulándolos, haciendo una morigeración, minimización, ajustándolos a las características y a la naturaleza del derecho disciplinario. Bien, no estamos de acuerdo con esa postura, ese planteamiento, en la medida en que los principios son de aplicación plena, se aplican en el derecho disciplinario cabalmente. Por ejemplo, el derecho a la defensa, el debido proceso. No vemos cómo se pueda matizar el debido proceso en el derecho disciplinario, cómo se pueda minimizar o morigerar o modular el derecho de defensa y en sí todos los demás principios respecto al derecho penal en torno al derecho disciplinario. Lo que queremos destacar es que los principios no son propios de un área del derecho, sino que los principios son integradores del ordenamiento jurídico. A voces del profesor Robert Alexis, los principios tienen carácter normativo, son normas, al igual que las reglas. Entonces, es claro que cada vez que haya un choque, una colisión entre principios y reglas, naturalmente se aplican de preferencia a los principios. Y cuando estemos ante una colisión entre reglas entre sí, es antinomias de segundo grado, pues se aplicará la regla atendiendo los criterios de jerarquía, especialidad y temporalidad. Y por último, cuando estemos en una colisión de principios, de antinomias de primer grado, esto es decir, de choque entre principios,
pues se aplicará el test de la proporcionalidad propuesto por el profesor Robert Alexis, que por cuestiones de tiempo no es posible desarrollarlo en esta videoconferencia. Pero lo que sí es claro es que en el ordenamiento jurídico se dan choques de principios entre sí, no solamente entre reglas. Y como dijimos, el Código General Disciplinario es un estatuto de principios y reglas. La dignidad humana. Si observamos la dignidad humana como principio rector de la ley disciplinaria, en ese entendido como principio, permea no solamente la interpretación, la hermenéutica del derecho disciplinario, sino que también la aplicación del mismo. Con la ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único, la dignidad humana está ubicada en el artículo 8º. Ya con el Código General Disciplinario pasa de ser el artículo número 8 al primer artículo, poniéndose acorde o a tono en sintonía plena con la Constitución Política de Colombia, donde no solamente está en el primer artículo, sino que también es el primer principio fundante consignado por esta norma superior, además del derecho al trabajo, la prevalencia del interés general. La dignidad humana es el primer principio fundante señalado en la Constitución Política. Y esto no es que sea simplemente decorativo, que se haya pasado del 8º artículo al primero simplemente por decoración, porque es algo bonito, no. El efecto jurídico procesal que conlleva que la dignidad humana es el principio rector más importante de todo el ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional, la Honorable Corte Constitucional ha señalado en reiteradas jurisprudencias que no hay derechos absolutos, todos los derechos son relativos. Es de allí que vemos como la libertad es excepcionable, es derrotable en determinados casos, semejante derecho tan importante. La vida, la misma vida, también es excepcionable en determinados asuntos porque son derechos relativos. La Corte ha dicho que la dignidad humana es un derecho absoluto. Entonces, la justificación superior del Estado Social de Derecho es la persona humana. El derecho disciplinario no puede ser ajeno a esa filosofía. Dignidad humana como principio fundante, como valor superior y como derecho fundamental, constituye el núcleo esencial de todos los derechos. De allí entonces que el núcleo esencial de todos los derechos es aquella parte irreductible que el derecho protege, que no puede ser tocado jamás, que no puede ser restringido, que no puede ser excepcionado o derrotable. Por eso es que esta es la digamos, lo impresionante de la teoría del profesor Robert Alexis, este aspecto sobre la dignidad humana y el núcleo esencial del derecho como núcleo esencial de todos los derechos. Adolfo, ¿cuál es el concepto, noción de dignidad humana? La Corte Constitucional ha dicho que dignidad humana obedece a que la persona humana tenemos derecho a capacidad de autorregularnos, a vivir bien, vivir sin humillaciones, pero lo espectacular es que acoge la definición kantiana de dignidad humana, de tratar a la persona siempre, al ser humano siempre como un fin en sí mismo y nunca simplemente como un medio para alcanzar fines. De allí que somos una comunidad de fines, de allí que con la fórmula del Estado Social de Derecho se invierte el esquema frente al Estado de Derecho, donde era la institucionalidad la que estaba por encima, ahora no, es la persona la que está por encima de todo el sistema, de toda la estructura, de todo el esquema, de toda la ingeniería constitucional, y son las entidades y los servidores públicos los que estamos al servicio de la persona. Por ello es que todas las personas que estén vinculadas a un proceso disciplinario deben ser tratadas siempre acorde con la dignidad humana, independientemente del rol que desempeñen en el proceso disciplinario. No solamente el juez o el decisor judicial, no solamente el secretario o la secretaria, sino que también el investigado, la investigada, la defensa,
el Ministerio Público, el perito, el testigo, etcétera, etcétera. Todas las personas tienen que ser tratadas acorde con este principio fundante, acorde con este valor superior y derecho fundamental de dignidad humana. Es por ello que yo siempre lo he dicho, nosotros los decisores judiciales, las personas que administramos justicia, cada vez que nos ponemos la capa, yo digo la capa porque la toga en realidad nos convierte en superhéroes. Dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en servidores públicos superhéroes por ese importante rol de administrar justicia como una de las funciones del Estado. Administrar justicia nada fácil, pero también que impacta la vida de las personas en desde diferentes perspectivas. Por eso, cuando nos convertimos en ese superhéroe, debemos ser ponderados, debemos ser muy medidos, manejar el termómetro de la audiencia, no dejarnos sacar de quicio, llevar el control, ejercer las facultades de director del proceso y director del despacho, más que todo director del proceso. Retomando entonces que la dignidad humana es el núcleo esencial de todos los derechos, esto es un derecho fundamental, tiene una zona complementaria o marginal, que es la que está de color azul, y tiene un núcleo esencial. Entonces, atendiendo ese test de proporcionalidad, lo que puede ser derrotable o limitado o restringido lícitamente, atendiendo las diferentes limitaciones que se pueden realizar en derechos fundamentales en su zona complementaria o marginal. Nótese que un derecho, todo derecho es como una célula, tiene esa zona complementaria y tiene un núcleo esencial. De esta manera, el núcleo esencial no puede ser tocado jamás, no puede ser limitado, restringido, porque constituye la dignidad humana y es el núcleo esencial como aquella parte irreductible del derecho que no puede ser restringido. Por eso, cuando hay colisión de derechos, cuando hay colisión de principios, en general, cuando hay una tensión, un choque, un enfrentamiento entre bienes constitucionales, esta es la respuesta, esta es la solución correcta, el remedio judicial adecuado, idóneo, que el derecho que salga ganador no puede restringir, no puede afectar en lo más mínimo el núcleo esencial del derecho que salga vencido o perdedor. Todo recurso judicial, todo remedio judicial debe apuntar a este aspecto, a esa solución de que no se afecte en lo más mínimo, no se toque el núcleo esencial del derecho vencido o que sale perdedor. Abordamos ahora el principio de la doble conformidad, novedoso en materia disciplinaria, hay que decirlo, lo reitero, conforme a la enmienda con el Código General Disciplinario, con la Ley 2094, pues se introduce el principio de la doble conformidad, está sustentado en el artículo 29 superior, donde dice que quien sea sindicado tiene derecho a impugnar, nótese el verbo que se utiliza, impugnar la sentencia condenatoria. Por su parte, en el artículo 14, numeral quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio sea sometido a un tribunal superior, es decir, de someter ese fallo a un tribunal superior. Por su parte, el derecho a la impugnación encuentra también su sustento en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Garantías Judiciales, numeral segundo, literal H, derecho de recurrir del fallo ante el Tribunal Superior, y en el artículo 12 del Código General Disciplinario sobre debido proceso, modificado por la Ley 2094 del 2021, que es la que introduce que todo disciplinario tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea realizado por autoridad diferente. Es un derecho a la impugnación, es una garantía muy importante cuyo ámbito de acción se encuentra en el derecho penal y el derecho disciplinario en general, en las diferentes modalidades de ius puniendi del Estado. El contenido es el derecho a controvertir, impugnar, recurrir o someter al Tribunal Superior, atacar las bases y el contenido de la sentencia. Las bases y el contenido de la sentencia. Y el objeto, ojo con esto, solamente recae sobre las sentencias condenatorias. Es decir, no se puede predicar o aplicar o alegar el derecho a la impugnación
sobre los autos o providencias que se profieren, que se expidan en el transcurso de una actuación disciplinaria, así sea en perjuicio o en contra del disciplinable o alguno de los sujetos procesales, como por ejemplo un proveído que niega práctica de pruebas, no es susceptible del derecho a la impugnación, sino del derecho a la segunda instancia, a la doble instancia, que ya veremos, precisaremos las diferencias. La finalidad del derecho a la impugnación es que es una herramienta específica y calificada de defensa judicial de las personas que han sido sancionadas, garantía de corrección judicial de la sentencia sancionatoria. Lo que se busca es la corrección judicial máxime, atendiendo que se trata de una sentencia sancionatoria, con todas las restricciones de derechos fundamentales, constitucionales, convencionales que conlleva una decisión en materia disciplinaria sancionatoria, como ya lo expuso el doctor Alfonso Cajiado cuando habló sobre la destitución acompañada de la inhabilidad general y la suspensión con la inhabilidad especial. Recordemos que la Honorable Corte Constitucional ha sostenido que desde el punto de vista sancionatorio, la destitución y la inhabilidad general constituyen una unidad inescindible, un matrimonio. No se puede separar, por un lado, la inhabilidad de la destitución. Van siempre amarradas, van siempre juntas. El fundamento normativo, vamos a leer las diferencias entre el derecho a la impugnación y la doble instancia. Solemos confundir estos dos conceptos, pero tienen diferencias. Partamos de la primera, el fundamento normativo. Del derecho a la impugnación lo encontramos en el artículo 29 constitucional, como ya se había expuesto, y de la doble instancia en el artículo 31 de la Constitución Política o norma fundante. El estatus jurídico. El derecho a la impugnación es un derecho subjetivo de rango constitucional de únicamente las personas sancionadas. En cambio, la doble instancia es una garantía de cualquiera de los sujetos procesales, incluso del quejoso o la quejosa en materia disciplinaria, el Ministerio Público, quienes pueden impugnar, quienes pueden apelar la decisión de terminación o incluso el fallo en primera instancia, el fallo absolutorio de primera instancia. En cambio, el derecho a la impugnación, a la ley de la conformidad, solamente la tienen las personas sancionadas. Por ejemplo, en este caso, sería que se impugna, se apela un fallo absolutorio por parte del Ministerio Público o por parte del quejoso en materia disciplinaria, un fallo absolutorio, y en segunda instancia lo cambian y lo pasan a ser fallo sancionatorio. Ahí en este momento la persona sancionada tiene el derecho a la doble conformidad de ese primer fallo sancionatorio. Ahí está se ve plenamente la diferencia entre el derecho a la impugnación y la doble instancia. También en el ámbito de acción se da el derecho a la impugnación, como lo habíamos dicho, en los oficios penales y disciplinarios, es decir, en aquellos que son manifestación, aquellos remedios judiciales o escrutinios judiciales que son manifestación de ius puniendi del Estado. A diferencia, la doble instancia sí se da en todo proceso judicial, excepto que en el artículo 31 constitucional, el constituyente habilita al legislador, al hacedor de la norma, a señalar o a fijar procesos de única instancia, pero ojo, no pueden ser en procesos del derecho sancionador o manifestaciones del ius puniendi del Estado, por lo que hemos explicado. El contenido, el derecho a la impugnación tiende a controvertir la sentencia sancionatoria por jueces distintos en el mismo sentido. En cambio, la doble instancia es someter el asunto a dos instancias distintas sin importar si los fallos coincidan o no, como se ha explicado. Frente al objeto, el derecho a la impugnación o doble conformidad tiende a controvertir sentencia sancionatoria del proceso penal o disciplinario. Repito, está destacado en negrilla sentencia sancionatoria, solamente sentencia más no autos, y solamente sentencia sancionatoria más no sentencia absolutoria. Y la doble conformidad es para controvertir no solamente sentencia, sino y no solo sancionatoria, es decir, no solamente sentencias, sino autos y providencias proferidos dentro del proceso disciplinario, como ya se explicó, y no solamente sentencia sancionatoria, sino también sentencia absolutoria, como lo dijimos
En el régimen disciplinario de funcionarios judiciales, el quejoso y el Ministerio Público pueden apelar la decisión de terminación y la decisión de sentencia absolutoria. La finalidad del derecho a la impugnación es garantizar la defensa plena de la persona sancionada, la corrección de la sanción. Y la doble instancia también es garantizar la corrección en la administración de justicia. Vamos rápidamente a desarrollar la división de roles. También es novedoso en materia disciplinaria, hace parte del debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado y juzgado por funcionarios diferentes, independiente, imparcial y autónomo. En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante del juzgamiento. Hay una escisión, una separación de estas funciones importante. En este punto es de anotar que también en el régimen de los funcionarios de la rama judicial, en el mismo código, en la misma codificación, se indica que el funcionario que investiga debe ser diferente al que juzga. Es importante esta separación de roles, solamente que aquí hay una crítica, a mi juicio válida, que en la práctica va a llevar lo siguiente. Se indica en el estatuto disciplinario que una vez se presenta es proferido y notificado el pliego de cargos por el funcionario instructor y le llega al funcionario de juzgamiento, lo puede devolver en cuanto advierta una posible error en la calificación jurídica. Esta situación, a mi juicio, conlleva a que el funcionario de juzgamiento se esté convirtiendo en funcionario instructor, porque le está diciendo, mira, aquí hay un error en la calificación jurídica, le vuelve el expediente al funcionario instructor para que corrija esa situación, rehaga la calificación jurídica y no es una orden que le esté dando, tampoco lo puede revocar y el funcionario instructor puede o no puede asumir esa variación o esa, no es variación, sino esa instrucción, tampoco instrucción, sino esa situación que le plantea el funcionario de juzgamiento de corregir la calificación jurídica de esa. Entonces lo puede hacer y no lo hace. Si lo hace, significa que nuevamente profiere un cargo manteniendo la imputación fáctica y también el núcleo de la imputación jurídica corrigiendo el hierro, y si no lo hace, pues devuelve la formulación de cargo inicial y el funcionario de juzgamiento puede declarar la nulidad. Lo que estamos destacando aquí muy rápidamente, porque ya me queda un minuto, es que esa situación que contempló el legislador conlleva a que ese funcionario de juzgamiento de alguna manera se contamine, de alguna manera aunque la ley lo dice que no significa un prejuzgamiento, pero que sí está dando una postura que por lo menos pueden percibir los sujetos procesales que el funcionario de juzgamiento está dando su tesis, su postura jurídica frente al caso, porque se le dice a la instrucción, mire, aquí vemos que hay un error, la calificación debió ser esta, está vendiendo la idea de que va a sancionar o se puede crear ese ambiente. Entonces hay que tener cuidado con esa facultad del funcionario de juzgamiento en la praxis, en la práctica. El tiempo nos dirá cómo se desarrolla. De esta manera, ya cumpliendo el tiempo, muchas gracias, doctora Mari Lucero. Muchas gracias, doctor González, por su clara y ponderada explicación sobre este tema. Y vamos al fragmento de preguntas, doctor González. ¿Es viable aplicar la separación de funciones de investigación y juzgamiento en el proceso de abogados? Bien, yo pienso que este ha sido uno de los aspectos más polémicos que más duda ha generado. Y yo pienso que no. Yo pienso que no porque el régimen disciplinario del abogado está regulado por su propia ley, una ley especial, la ley 1123 del 2007, y no está contemplada esa división de roles de investigación y juzgamiento, no se le puede hacer extensiva
esto significa que tocaría, doctora Mari Lucero, que se haga una enmienda lo más pronto posible a ese código deontológico del abogado. ¿Para qué? Para hacer un ajuste de convencionalidad. Lo que estamos diciendo es que no se puede aplicar y ello conlleva a que el régimen disciplinario del abogado sea constitucional pero inconvencional. Se necesita hacer un ajuste, una enmienda para hacer una sintonía, para hacer un control de convencionalidad en el código deontológico del abogado. ¿Qué sucede? En el régimen disciplinario del abogado hay una modulación en este tema de la división de roles. ¿Por qué? Porque conforme a lo estatuido en el código deontológico del abogado, el trámite es rituado por un magistrado instructor. Un magistrado instructor, todo el trámite hasta la calificación jurídica de la actuación en las dos audiencias de prueba y calificación provisional y la audiencia de juzgamiento. La sala se conforma para proferir el fallo. Entonces, ¿qué sucede? Interviene otros magistrados, magistradas en el proferimiento del fallo. Entonces, le llega un proyecto junto con un expediente a unos servidores judiciales, decisores judiciales, donde no han intervenido. Entonces, en este aspecto sí hay una modulación o hay una cierta división de roles en relación con los abogados. Pero es necesario hacer ese ajuste. Incluso, doctora Mari Lucero, vayamos más allá. El Código General Disciplinario, la Ley 2094 del 2021, trae un régimen de transición. En ese régimen de transición refiere que aquellos procesos, estamos hablando ya, cambiando el escenario, ya no estamos en el escenario de los abogados, sino de los funcionarios judiciales. En ese escenario, la codificación, el nuevo estatuto en torno o en punto a ese régimen de transición, lo que está consignando es que aquellos procesos disciplinarios que tengan ya formulación de cargos notificado, auto de formulación de cargos notificado o en un procedimiento especial verbal con audiencia instalada, es decir, auto de formulación de cargos de citación a audiencia con la audiencia instalada, se seguirán rigiendo, se seguirán actuando por el estatuto anterior, es decir, por la ley 734 del 2002. Entonces vamos a tener aplicación de la ley 734 del 2002 en el tiempo, por mucho más, y en procesos que ya hayan tenido estas situaciones. Eso significa que aún en funcionarios habrán procesos donde no se aplique esa separación de funciones. Doctor González, con la nueva codificación disciplinaria, ¿se realizó ajuste de convencionalidad? Uy, sí, doctora Mari Lucero, ahí sí hubo una importante actualización, un importante ajuste, un importantísimo control de convencionalidad, por lo que destacamos. Es la primera vez que se habla del principio de impugnación o de la conformidad de la sentencia, de la primera sentencia sancionatoria. Es importante, eso es ajuste de convencionalidad, una gran evolución del derecho disciplinario. También otra evolución del derecho disciplinario en ajuste o en control de convencionalidad es que elimina los procesos de única instancia. Todos los procesos tienen que ser de doble instancia, pero también importantísimo a mi juicio la evolución es en frente a esa división de roles, división de funciones de investigación, acusación y juzgamiento que muy rápidamente alcanzamos a tocar. También haber ubicado el principio de dignidad humana en el primer artículo, eso es importantísimo con todos los efectos jurídicos que ello conlleva, pero se hizo ese avance. Lo criticable es que las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Procuraduría General de la Nación como una entidad administrativa, si se cumple o no con los postulados previstos en el artículo 23.2 convencional y lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Gustavo Urrego versus Colombia, Petro Urrego versus Colombia. Y otro aspecto es que, bueno, esto ya es al margen de mi cosecha muy personal, que el derecho disciplinario debe evolucionar mucho más, debe dar un salto muchísimo más
como cuáles, convertir, y siempre lo he dicho, convertir al quejoso en sujeto procesal. También las finalidades del derecho disciplinario debe ir en busca de no solamente la verdad y la justicia, sino también la reparación y no repetición. Muchas gracias, doctora María Lucero. Nuestro agradecimiento especial a los doctores Alfonso Cajiao Cabrera y al doctor José Adolfo González Pérez, quienes desde su amplia experiencia judicial y académica han realizado una clara y precisa explicación acerca de los principios en el régimen disciplinario que nos permitió vislumbrar la adecuación normativa del Código General Disciplinario a través de la Ley 2094 de 2021, que busca cumplir con estándares internacionales garantizando imparcialidad, autonomía y ubicando en lugar de privilegio al derecho a la dignidad humana e introduciendo principios que no se habían incluido en codificaciones anteriores, con lo que se busca llegar a decisiones céleres, eficientes y desde luego motivadas con un amplio debate probatorio e investigación integral, obedeciendo a la naturaleza adversarial de este nuevo proceso. Un agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales que se han interesado en esta conferencia y en general a todas las personas que se conectaron a la conferencia virtual. Asimismo, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias. Nos despedimos con una frase de hoy del emperador Justiniano el Grande. La ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza y tiene una aplicación universal, inmutable y perenne. Mediante sus mandamientos nos insta a obrar debidamente y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. Muchas gracias. Feliz día para todos y para todas.